Hola, hola queridos hermanos, queridos amigos, querida familia en Cristo. Qué gusto volverles a saludar en esta hermosa mañana. Y bueno, vamos a tener un momento de oración antes de comenzar la lectura bíblica del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante tu presencia, Señor, a suplicarnos des tu bendición al abrir tu Santa Escritura y escuchar tu voz. Lo rogamos pidiéndote el perdón de nuestros pecados, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, queridos, vamos a ver lo que nos dice el capítulo número 35 del libro de Segunda de Crónicas, donde la introducción nos habla de cuando Josías celebra una solemne Pascua. Es herido durante la guerra contra Egipto y muere en medio del dolor multitudinario, que quiere decir en medio de la multitud. Versículo 1. Celebró asimismo Josías en Jerusalén la Pascua del Señor, la cual fue inmolada en el día 14 del mes primero, para lo cual hizo que los sacerdotes ejerciesen sus funciones y los exhortó al cumplimiento de su ministerio en la casa del Señor. Dijo también a los levitas, por cuyas instrucciones se santificaba todo Israel para el culto del Señor. Les dijo lo siguiente: colocad otra vez el arca en el santuario del templo edificado por Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no la tendréis que llevar más de una parte a otra. Ahora pues, servid al Señor Dios vuestro y a su pueblo de Israel, y estad apercibidos casa por casa y familia por familia, según la distribución hecha de cada uno de vosotros, así como lo ordenó David, rey de Israel, y dejó por escrito su hijo Salomón. Y ejerced vuestras funciones en el santuario, observando la distribución de familias y de las clases levíticas. Y después de haberos santificado, inmolad el cordero pascual, y disponed también a vuestros hermanos, purificándolos, para que lo puedan inmolar, conforme mandó el Señor por boca de Moisés. Además de esto, Josías dio a todo el pueblo que se halló allí en la solemnidad de la Pascua, corderos y cabritos de los rebaños, y otras reses, hasta 30,000, y asimismo 3,000 bueyes, y todo esto lo dio el rey de su hacienda. También sus oficiales o magnates presentaron lo que espontáneamente habían ofrecido, tanto al pueblo como a los sacerdotes y levitas. Además, Hilcías, sumo sacerdote, y Zacarías y Jahiel, principales de la casa del Señor, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua entre unas y otras 2,600 reses menores y 300 bueyes. Igualmente, Conenías y Semeías y Natanael, con sus hermanos, y Asabías y Geliel y Josabad, príncipes de los levitas, dieron a los otros levitas para la celebración de la Pascua 5,000 reses menores y 500 bueyes. Preparado todo lo necesario para la función, los sacerdotes estuvieron prontos a su oficio, e igualmente los levitas divididos en sus compañías conforme al mandato del rey. Se inmoló pues la Pascua, y los sacerdotes derramaban con sus manos la sangre, y los levitas desollaban las víctimas. Separáronlas luego para repartirlas casa por casa y familia por familia,
a fin de que fuesen ofrecidas al Señor, del modo que está escrito en el libro de Moisés, e hicieron lo mismo con los bueyes. Y asaron los corderos pascuales al fuego conforme está escrito en la ley. En cuanto a las víctimas pacíficas, las cocieron en calderos, marmitas, y que quiere decir sartenes, y ollas, e inmediatamente las distribuyeron a toda la plebe, que quiere decir a todo el pueblo. Y para sí y para los sacerdotes las hicieron cocer después, porque los sacerdotes estuvieron ocupados hasta la noche en la ofrenda de los holocaustos y de las grosuras, o sea, de las grasas de estos animales, por cuyo motivo los levitas no las prepararon para sí y para los sacerdotes hijos de Aarón hasta después de todos. Entre tanto, los 14 hijos de Asaf estaban en su coro, conforme a lo dispuesto por David y por Asaf, y Emán, el Iditún, profeta del rey, y los porteros estaban de guardia en cada una de las puertas, sin apartarse ni por un instante de su ministerio. Por eso sus hermanos, los levitas, les aparejaron o prepararon también la comida. De esta suerte se cumplió según rito con todo el culto del Señor en aquel día, celebrando la Pascua y ofreciendo los holocaustos sobre el altar del Señor, conforme a la orden del rey Josías. Así pues, los hijos de Israel que se hallaron allí celebraron entonces la Pascua y la fiesta de los acimos, que quiere decir los panes sin levadura. Esto sucedió por 7 días. No hubo Pascua semejante a esta en Israel desde el tiempo del profeta Samuel, ni hubo ninguno de todos los reyes de Israel que como Josías celebrase una tal Pascua con los sacerdotes y levitas y con todo Judá, y cuantos se hallaron allí de Israel, y con los habitantes de Jerusalén. Se celebró esta Pascua el año 18 del reinado de Josías, después de haber Josías restaurado el templo. Necao, rey de Egipto, salió a campaña para sitiar a Cárcamis, contigua al Éufrates, y Josías marchó contra él. Pero Necao envió a decirle por sus embajadores: ¿qué motivo hay de disensión o discusión o contienda entre nosotros dos, oh rey de Judá? Yo no vengo ahora a pelear contra ti, sino contra otra casa, contra la cual Dios me ha mandado salir a toda prisa. Deja pues de oponerte a Dios, el cual está conmigo, no sea que el Señor te quite la vida. No quiso Josías retirarse, sino que se preparó para darle batalla, sin querer escuchar las palabras de Necao, que eran de Dios, y avanzó para venir a las manos en el campo de Maggedo. Allí fue herido por los flecheros y dijo a sus criados: sacadme fuera del combate, pues estoy gravemente herido. Ellos lo pasaron de su coche a otro, que le seguía según estilo de los reyes, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y fue sepultado en el panteón de sus padres. Lo lloraron todo Judá y Jerusalén, sobre todo Jeremías, cuyas lamentaciones sobre Josías repiten todos los cantores y cantoras hasta hoy día. Tanto que ha venido a ser este uso o norma como una ley en Israel. Se hallan escritas estas cosas entre las lamentaciones. Las demás acciones de Josías y sus buenas obras, según lo que está prescrito en la ley del Señor, y sus hechos, digo, desde el principio hasta el fin, está todo escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel.
Amén. Hasta aquí terminamos, queridos hermanos, este controversial capítulo, porque a pesar de que Josías fue obediente y muy agradable a los ojos de Dios por haber reiniciado la ceremonia de la Pascua para celebrar la liberación del pueblo de Israel cuando fue esclavo en Egipto, a pesar de todo eso, no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso escuchar a este rey Necao que le dijo que iba de parte de Dios y que se hiciera a un lado. Y no comprendemos, no entendemos los pensamientos del ser humano. No comprendemos qué sucede a veces, que dudamos de lo bueno que está sucediendo enfrente de nosotros. Es triste porque Josías finalmente murió por negligencia, simplemente por desobediencia. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada de la sierva del Señor en su libro de Profetas y Reyes. Aquí nos dice que entre los que habían esperado que se produjera un despertar espiritual permanente como resultado de la reforma realizada bajo la dirección de Josías, se contaba Jeremías, llamado por Dios al cargo profético mientras era todavía joven en el año 13º del reinado de Josías. Él tuvo muchos privilegios, tuvo grandes bendiciones de Dios, pero al final se volvió desobediente. Y ese es un pecado muy grande que nos puede traer, nos puede acarrear graves consecuencias, como hasta perder la vida. Por todo esto damos gracias a Dios, porque así como nos cuenta historias trágicas, tristes, también nos cuenta historias hermosas, y de todo tenemos que estar enterados para que quede confirmado lo que dice el rey Salomón en su libro de Eclesiastés, que generaciones van y generaciones vienen y la humanidad sigue siendo la misma. Por todo esto damos gracias a Dios por esta bendición de conocer su palabra, y lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, en el cual Dios sí tiene complacencia. Amén. Que tengan bonito día, queridos hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo.